Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos a una entrevista veraz con el hombre que maneja la mayor riqueza del país, que está en generación eléctrica, en minería y en petróleo. Ya a ver quién es, cuánto y por qué. Antes, permítanme recordarles que nos siguen por señal abierta en Canal 1 y en cableras también, a nivel nacional, en todo el territorio ecuatoriano, en radio por 103.7 FM, Radio Sonorama, a nivel planetario por internet, mediante Facebook Live de Noticiero 1. Concluido el programa, tendrá el link de este espacio en YouTube. Las réplicas están a través de la cuenta de @veraz_tweet y la mía, que es @CarlosVeraReal. Vuelvo a recordarles que mi apellido segundo es con R, pues no Real, sino Rodríguez, y que me puse Real cuando apareció un Carlos Vera falso en agosto del 2009 y tuve que incursionar en esto. Ha tenido que incursionar en el Ministerio de Energía un funcionario que tiene más de 20 años en el sector público, que comenzó trabajando con Eduardo Peña primero y Rosalía Arteaga después en educación. Tras aquello estuvo 15 años vinculado a la ONU. En este gobierno ha sido asesor del ministro saliente de Energía Carlos Pérez, secretario de Planificación, secretario de la Presidencia de la República y ministro de Energía. Él es el ingeniero civil José Augusto Briones, 58 años, 2 hijos, a quien, tras darle la bienvenida y agradecerle su comparecencia, le hago una primera pregunta para que me la responda con un concepto. ¿Cómo va a manejar usted la enorme riqueza del país de 3 sectores que antes eran 3 ministerios distintos y que ahora han puesto en sus manos en una sola persona? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a los televidentes. Yo resumiría en darle acción a la política energética mediante 4 ejes, que son apertura a las inversiones con transparencia para incrementar la producción de los bienes que tenemos, gestión delegada de activos, que lo voy a explicar, eficiencia institucional y un pacto social energético, porque los ecuatorianos necesitamos consensos mínimos para saber qué vamos a hacer con tantos recursos que tenemos. Enseguida desarrollaremos cada tema. Les debo anotar una primera crítica, porque la voy a entender por señas y la celebro. Yo voy a darle acción a la política energética, es decir, que no la ha tenido, o la que ha tenido es insuficiente. El ministro empezó cumpliendo, como dice nuestra promoción, pateando al perro, porque ni bien se posesionó, anunció una primera venta spot de 20 millones de barriles de petróleo que deben rendirle al país 950 millones de dólares aproximadamente en los próximos 4 años. He aquí una reseña de esa conferencia de prensa. Este es el primer concurso en más de 10 años para hacer una venta de crudo a largo plazo. Yo creo que es un hito importante. Este proceso tiene una particularidad: se están ofertando alrededor de 20.16 millones de barriles, y lo que buscamos, continuando con la estrategia del gobierno nacional de revalorizar nuestro crudo, realizarlo de manera transparente y buscar las mejores condiciones en precio, que en definitiva constituye un beneficio para el Estado ecuatoriano. Se han suscrito al momento 5 contratos con empresas públicas, como es el caso de Petroperú, ENAP de Chile, Rosneft de Rusia, Petroham de Jamaica.
Cabe señalar que a la fecha, producto de estos procesos transparentes, se han obtenido ingresos para el Estado alrededor de 1.400 millones de dólares, de los cuales 562 ya están facturados. Y hubo algunas otras cosas más, como declarar enseguida intervenida CENEL, que en 7 áreas está siendo sacudida. Ha mantenido para la continuidad de su gestión a Roberto Simpson frente a CELEC y a Pablo Flores frente a Petroecuador. Está Lenín Pozo desde hace 2 meses en Petroamazonas y nombró al ingeniero Javier Molina para CENEL. En los siguientes 2 minutos, señor ministro, sin interrupciones de mi parte, amplíe usted lo que quiso decir con estas 4 áreas en las cuales piensa poner énfasis en su gestión. Apertura a las inversiones, gestión delegada, eficiencia institucional y pacto social energético. Gracias, Carlos. Respecto al primer eje, la acción principal es tener un aumento progresivo de la producción de los recursos naturales. Nosotros tenemos muchos recursos enterrados y más adelante voy a dar ciertas cifras. Para ello necesitamos a la apertura a nueva inversión privada con reglas claras, viendo la Constitución, tengamos una producción incremental de estos recursos. Segundo, gestión delegada de activos significa tener socios estratégicos para potenciar mediante la concesión activos que tenemos. No se trata de privatizar. Aquí es tener un socio que con la propiedad, manteniendo la propiedad de los activos, invierte y da las mejores condiciones y sobre todo que proporcionalmente las utilidades serán mayoritariamente para el Estado Nacional. Tercero, eficiencia institucional. Usted mencionó la decisión que tomé respecto a CENEL. Son muchas las quejas que habían, las voy a detallar. Eficiencia institucional, la fusión de Petroecuador y Petroamazonas, que es fundamental porque tenemos 2 empresas que tienen muchos procesos en común que se repiten y eso es ineficiente, y el pacto social energético. Necesitamos ponernos de acuerdo como sociedad qué vamos a hacer con tantos recursos que tenemos. Vivimos una paradoja, ciudadanos. Por una parte, recursos enterrados que cada vez cuestan menos y por otra parte, acuciantes necesidades. Tenemos que ponernos de acuerdo. Yo creo que nosotros no nos vamos a perdonar como sociedad, Carlos, tener enterrados activos que cada vez cuestan menos. Si usted recuerda lo que pasaba con las minas de carbón en Europa hace 60 años, eran como tener oro. Hoy, ¿cuánto cuestan? No cuestan. Por el uso de energías alternativas, el petróleo enterrado cada vez cuesta menos. Debemos de ponernos de acuerdo en eso, Carlos, y es lo que he denominado pacto social energético. Bien. Celebro su concreción. Manténgala en todo el programa. Trataré. Entremos por el primer tema que me llamó mucho la atención. 20 millones de barriles los han vendido a 950 millones de dólares, ¿correcto? Aproximadamente. Tal vez es un poco más. Ese fue el referencial del concurso. Que salió más o menos a 50 dólares por barril. Un poco más, porque la empresa que ya fue notificada con la adjudicación, que es una de las empresas más grandes del mundo, no es un intermediario. Estamos hablando del conglomerado Shell, que ofertó el precio de mercado más un premio de 75 centavos. Eso es revalorizar nuestro petróleo con transparencia. Es un hecho concreto. Se abrió y el mercado respondió favorablemente. Ya, a donde yo quiero ir para entender la lesividad de los contratos petroleros vigentes, que se ilustra con esta gráfica, y voy a hablar en números redondos, y dígame usted si mi deducción es la correcta, que si 20 millones de barriles usted vende, claro, coyunturalmente, a 950 millones de dólares, 340 millones, que es lo que todavía hay que entregar, 340 millones de barriles. De barriles de petróleo, es el saldo que todavía tenemos mediante 8 contratos con China y con Tailandia. Que entregar. Si usted vende esto a un precio promedio como el de ahora, esto significaría que más o menos deben pagarle 17 por 950. Esto da una cifra de entre 15.000 y 16.000 millones de dólares. O sea, casi 5 veces más en petróleo les vamos a pagar que lo que correspondería a esos
3.100 millones que les debemos todavía. La pregunta es, ¿por qué mantiene en vigencia esos contratos si hay un perjuicio comparativamente a lo que usted acaba de hacer de 5-1? Carlos, los contratos no solo fueron lesivos, sino que fueron suscritos de manera irresponsable por recibir de manera anticipada en el gobierno anterior aproximadamente 18.000 millones de dólares, que fue el monto anticipado. Se comprometió una gran cifra no solo de recursos, porque aquí el tema no es solo la deuda que tenemos en dólares, que hoy el saldo es aproximadamente 3.100 millones de dólares. Si hacemos el equivalente serían 60 millones de barriles. Pero el compromiso fue, te anticipo recursos y tú me das cash y aparte un volumen de petróleo, que es el de 340 millones que todavía queda por entregar. A ver, usted acaba de decir otro parangón mucho más simple y claro que el mío. Que lo que deberíamos pagarle por el monto de la deuda son 60 millones de barriles. Es que ahí tiene la proporción. No 340 No, 340. millones. Es que, sí, o sea, vea, Carlos, ¿cuál es la constante? Perdón, televidentes, qué hijo de puta. Esa es la forma en que hay que referirse a estas cosas. ¿Ya? Disculpen la interjección, no hay otro calificativo. Y la otra, ¿qué delincuentes? ¿No fueron delincuentes los que hicieron esto que usted llaman, ¿cómo le llamo? ¿Contratos? ¿Cómo les digo? Contratos lesivos okay. e irresponsables. ¿No son delictivos? Bueno, el gobierno ha tomado acciones al respecto. Recuerde quién está preso por todo este tema. Sí, hay un ex vicepresidente, un ex ministro, un gerente general, un gerente de operaciones. Hay 70 juicios que han sido iniciados por este gobierno. Y mire lo que hay. Estuvo en el programa anterior sobre este tema aquí el doctor Hernán Pérez Luz, que sistemáticamente lo ha seguido y propone que ustedes hagan esto. El tema de los contratos con China. Se ha creado la idea, se ha vendido la idea, y creo que así es, que en los contratos hay una cláusula de confidencialidad y que eso limita al gobierno a hacer públicos los contratos, y yo creo que no es así. Como abogado le puedo decir, todas las cláusulas de confidencialidad que son legítimas en asuntos comerciales se vienen abajo el momento que hay una orden judicial obligando a una de las partes a revelar el contenido de esas cláusulas judiciales. ¿La figura de lesión enorme se podría aplicar en algunos de esos casos? No, habría que ver el contenido del contrato, pero la cláusula de confidencialidad, porque usted habló del tema de la transparencia, ahí está un problema muy serio. Cada vez nos topamos con el tema que, hay una cláusula de confidencialidad que me obliga a no revelar. Muy bien, presente una acción de protección ante un juez, inicia una acción judicial, que el juez o la corte le ordene al ministro de Finanzas hacer pública la cláusula de confidencialidad, el contrato, porque lo que se tiene que tener acceso es al contrato, a las condiciones contractuales que no las pueden hacer públicas con esta especie de autoprotección. Doctora, que se han ubicado para ¿con su poder... respuesta concluimos? Hernán, ¿no son contratos suscritos en este régimen? Sí, cierto. ¿Y con mayor razón? Sí, ¿cuál es el problema? No, a lo que voy es, efectivamente, habrá que resolver en función de un mandamiento de juez para que se pueda visibilizar las condiciones de las cláusulas de confidencialidad. Ok, señor ministro José Augusto Briones, esto es un problema para usted no solamente en esta área, sino en el de la de minería. Lo único reservado en este país, según la Constitución, es lo que tiene que ver con seguridad nacional. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública solo establece como información reservada aquella que tiene que ver efectivamente con esto. ¿Por qué no acudir a la acción que Hernán Pérez propone allí para empezar, si no a echar abajo los contratos, a renegociarlos en mejores términos de los que ya han empezado a hacer? Carlos, los contratos tienen una naturaleza privada y confidencial. No es que no se los pueda revelar. Privada, lo suscribió el Son Estado. contratos privados, con privados, y hay un tema de confidencialidad y de sigilo por temas de mercado. Pero eso no significa... ¿Quiénes y quiénes? Entre la empresa, en este caso una de las empresas chinas o tailandesas, privado por la naturaleza, es decir, convenimos algo, pero vamos a lo de fondo. ¿Privado con Petroecuador, un contrato así? Carlos, se pueden revelar los contratos. Veamos en el contexto que lo hacemos. Ahora, ¿sí? ¿Vale la pena revelarlos? Por si supuesto, eso sirve para cambiarlo. Pero por supuesto. Si revelarlos simplemente por un acto patriótico, aquí está, es que ¿cómo nos perjudica? tampoco vamos a ser irresponsables. Correcto. Podemos es más, hemos discutido los contratos, estamos abiertos a hacerlo. ¿Con quiénes?
con las personas que estén interesadas. Con las contrapartes, con los beneficiarios. ¿Y qué les han dicho? Bueno, a tal punto los hemos discutido que en la primera fase de renegociación, donde se revisó volumen, transporte, premio y el nuevo marcador de calidad, que fueron los 4 elementos que se revisaron. Se cambió la fórmula, se ajustó. Es menos lesiva ahora. Totalmente. Perdemos menos. Perdemos menos. Bonito por llamarlo, consuelo. No, por eso seguimos. Por eso estamos haciendo las ventas de spots. Por eso hemos liberado 50 millones de barriles en volumen. Este saldo que cuenta, porque la declaración oficial que hubo recién, ya felizmente solo quedan no, aquí no es felizmente. 3.100 millones de dólares Carlos, yo no sé quién ha dicho felizmente. No podemos sentirnos conformes con la barbaridad que se hizo en el gobierno anterior. Me la dijo el vicepresidente Sonnenholzer el lunes antepasado, así amaneció. Habría que ver el contexto. Y yo se lo reclamé también. Para mí, respeto las frases del señor vicepresidente, habrá que ver en el contexto que los dijo, pero nosotros defenderemos hasta el último barril de petróleo. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Eso qué significa? ¿Qué otras acciones va usted a tomar? Bueno, la primera fase significó 700 millones de dólares de beneficio al haber mejorado los 4 factores que yo le mencioné. La anterior a esta venta. Sí, la renegociación que se hizo con PTT, Petro Tailandia, Unipec y Petrochina. Okay. Esa fue la primera fase. Y aceptaron, ¿verdad? Aceptaron. Porque hubo ahí no diría que una argucia, una habilidad por parte del Ecuador, porque la publicación en una revista que se tomó como referente, que era uno de los elementos de la fórmula, la revista dejó de editarse. Sí. Entonces, como se cayó ese elemento de la fórmula, tuvieron que rearmar otra vez. Hubo que rearmar porque el factor referencial no tenía vigencia, por lo tanto no podíamos liquidar los contratos y se venían pagando, para ser un poco didácticos, mediante anticipos. Entonces tenía que ajustarse con un marcador vigente para liquidar y tener pagos al día, por ponerlo de Con alguna esta manera. insistencia suya en renegociar, en los términos que acaba de escribir, ¿qué espera lograr? Bueno, nosotros esperamos liberar más volumen de petróleo. Ese 5-1, ¿sí?, que lo hemos demostrado matemáticamente, eso fue un crimen contra el Estado. Nosotros lo que necesitamos, y perdón que revele el término, pero aquí estamos de manera transparente, necesitamos poner adelante unos recursos que digan, señores, una cosa es sentarse y decir, vea, háganme el favor, y otra cosa es decir, señores, vea, aquí yo tengo esto, estoy dando el saldo de manera soberana, no podemos seguir manteniendo la misma proporcionalidad del volumen. Eso ya es un tema serio. ¿Y cómo conseguimos el aquí yo tengo esto? Aquí yo tengo esto, el segundo es gestión delegada de activos, que es la segunda propuesta que yo estoy haciendo. ¿Qué hacemos con tantos recursos? ¿Es lo que piensa hacer con Sacha? Bueno, Sacha estoy haciendo el modelo económico. Vamos primero con lo factible. El concepto, ¿qué es gestión delegada de activos? Gestión delegada de activos es buscar un socio estratégico que invierta manteniendo la propiedad del Estado en el gobierno nacional. No estamos privatizando, Carlos. La Constitución prohíbe la privatización. Nosotros lo que tenemos es, por ponerle un ejemplo, refinería de Esmeraldas, la mal llamada repotenciada refinería de Esmeraldas. No está funcionando de manera apropiada, no produce buenos combustibles, contamina. La refinería de Esmeraldas, para que quede bien y produzca combustibles de norma internacional Euro 5, necesita una inversión de 2.400 millones de dólares. ¿Más de los 2.100? Sí, porque ¿qué pasó? Le falta el tren de alta conversión, Carlos. ¿Qué es qué? El tren de alta conversión es evitar que se pierdan 40.000 barriles al día en desperdicio y que sea altamente contaminante no poder producir combustibles que tengan especificaciones internacionales. Ese tren de alta inversión vale de alta conversión, de 1.500 millones de dólares aproximadamente. ¿Y 900 más se requerían para Por qué? supuesto, para ajustar la refinería como debe de quedar, Carlos. ¿Hay alguien dispuesto a hacer eso? Hay muchos dispuestos a hacerlo. ¿A cambio de qué? De que ellos tomarían, la administración, producen combustibles norma Euro 5, con ese combustible abastecen el mercado nacional y exportan el resto. ¿Durante qué periodo? Bueno, eso habría que ver el modelo de negocio para 20, 25 años. De entre 15 y 20 años. Ahora, la otra cosa, fíjese lo importante que acaba de decir. Como ya será un administrador privado. Así es. De un bien público. Así es. Dirá, ok, para que esto sea rentable, yo no puedo vender los combustibles al precio que ustedes subsidian. Bueno, eso ya, ellos producen, habrá que ver la política de subsidios del gobierno nacional
qué porción mantiene el subsidio y qué porción se exporta a precio de mercado. Otra cosa más. Eso es otro tema. Ya, nos pasamos, aunque sigue siendo petróleo, nos pasamos de los contratos a la refinería, como un ejemplo de gestión delegada de activos. Es decir, un socio estratégico que invierte lo que yo no tengo. Pero lo que no entiendo es si lo que genere un proyecto se puede traspasar a otro. O cómo se haría la gestión delegada de activos para el tema de petróleo, de venta de petróleo. Conceptualmente, la propiedad la mantiene el gobierno nacional, el socio invierte, la proporción de la utilidad siempre se será mayoritariamente para el gobierno nacional, minoritariamente para el socio que recupera en un tiempo la inversión. Siempre vamos a obtener nosotros más. Entendido. Más obtendremos del ministro cuando volvamos. Es José Augusto Briones, ministro de Energía, bailando con la más fea, como decimos en mi tierra. ¿Ya? Pero con la decisión de hacerlo. Ahora vamos a ver si le da el tiempo para eso. Tiene más o menos año y medio. BH Group, asesoría jurídica y de imagen. Es el ministro de Energía, José Augusto Briones, con quien desarrollamos esta entrevista veraz. Nos siguen en todo el territorio nacional por radio FM en 103.7, Radio Sonorama, en señal abierta por Canal 12 o el número 12, que es Canal 1 en la mayoría de frecuencias del país, también en las cableras a nivel planetario por Facebook Live de Noticiero 1, y cuando concluyamos tendrán el link en YouTube. La cuenta del programa es @veraz_tweet, TWIT. La mía, @CarlosVeraReal, 463,000 seguidores, de los cuales 5% son fake, por si acaso, ¿ya? Y no ingresados por mí, sino métricamente detectados. Ingeniero, para tenerlo claro, usted lo que está diciendo es no a la opción que le escuchó a Hernán Pérez Luz. Usted no va a desarrollar una acción constitucional ante un juez. ¿Cómo se llama este mecanismo? No la necesitamos. ¿No la necesitamos? No la necesitamos. Depende cuál es el interlocutor que necesita ver los contratos. O sea, yo no puedo este contrato, que si bien de naturaleza privada, repartirlo en todos lados, pero si nos vamos a sentar de manera responsable para revisar el contrato, que lo tenemos ahí, y ver las cláusulas que necesitan ser enmendadas por el bien del país, más que enmendadas, revisadas, discutidas, lo hacemos. Yo necesito un juez para eso. Ok. ¿Qué más en petróleo, antes de pasar a otros ámbitos? En petróleo, que seguimos con esta política de incrementar la producción, tenemos nuevas exploraciones previstas, pero un tema de fondo, Carlos. Pero incrementar la producción para el próximo año, porque ha caído. Para el próximo, no ha caído. A ver, aquí es un tema. Claro que ha caído. Pero lo que pasa es, Carlos, vamos viendo los promedios. Sí, lo que pasa es que, ¿ha caído o no ha caído? En términos generales no ha caído la producción privada. Nosotros tenemos un 80-20 entre producción de Petroamazonas y producción de las privadas. La producción privada, por la naturaleza de los campos, tiene una declinación natural. Es más, la proyección para el próximo año es de crecer en 22,000 barriles diarios en promedio. Pero eso no es suficiente, Carlos. ¿La producción del Estado o la producción privada? La producción neta, la producción total, sumado total, incremento de 22,000 barriles diarios. La producción privada está cayendo en aproximadamente 11,000 barriles por la naturaleza de los pozos. ¿Pero dónde quiero llegar, Carlos? Que nosotros tenemos un potencial muy grande. Podemos llegar a los 700,000 barriles con dos condiciones. Uno, recursos que no los tenemos. Dos, un acuerdo nacional. ¿De 486,000 a 700,000? De 542,000 promedio. Podemos llegar a más. ¿En cuánto tiempo? Nosotros podríamos, yo le quiero enseñar un cuadro que grafica de alguna manera el potencial hidrocarburífero del país. El potencial hidrocarburífero es de 4,819 millones de barriles de petróleo. Son reservas probadas, probables, ¿sí? 3P, 3C y 3U, que es un término técnico. Sumados los tres tipos de reservas. Sumados los tres. O sea, este es el potencial que tenemos. ¿Cuál es el problema, Carlos? Yo voy a poner un solo ejemplo y voy a entrar en un tema que puede ser polémico, pero hay que abordarlo. En Ispingo tenemos 9 plataformas. En la zona intangible, no en la zona que no se puede
ingresar. No están en la zona intangible. Perdón, están en la zona de amortiguamiento, no en la intangible. Cuidado la embarra. No, en la de amortiguamiento. 10 kilómetros que tiene. Intangible no puede haber nada. No puede haber nada, acá. Aunque el gobierno anterior cambió los mapas Bueno, para que aquí haya. tenemos en la de amortiguamiento, tenemos 9 plataformas. Hay autorización para 2. Si nosotros explotamos las 9 plataformas de Ispingo en la zona de amortiguamiento, y rectifico, no en la intangible, tendremos un potencial de 30.000 millones de dólares. ¿Qué se requiere para las otras 7? Tener consensos. ¿Por qué? ¿De quién? De consensos de los grupos ambientalistas, de la población. Pero si siguen estando en la zona de amortiguamiento. En la zona de amortiguamiento existen métodos que permitirían explotar de manera sostenible. Y esto, la técnica lo permite. Si usted ve, me cambio a minería con mi otro sombrero, si usted ve países como Noruega o Suecia que tienen minas explotándose de manera sostenible y encima tienen parques, ¿por qué ellos lo hacen y nosotros no? Ya, esto nos lleva al otro tema. Adelantémonos un ratito y luego volvemos. Para conseguir eso, trabajar en las 7 plataformas restantes de la zona de amortiguamiento cerca de Yasuní, en Ispingo. Ispingo, sí. Usted requiere activar este pacto social energético. Pacto social. ¿Cuándo lo comienza? Bueno, nosotros estamos terminando de diseñarlo. Esta no es época como para lanzar un proceso que implica sentarnos, disentir y sobre todo tener consensos mínimos, porque el tema no es solo las 9 plataformas de Ispingo, eso es un ejemplo. Correcto. ¿Qué pasa con todo el potencial Toda minero su que área tenemos? conflictiva. Y el hidroeléctrico también. También. Ya entraremos a minería. Sí. ¿Cuándo activa este pacto social Esperamos energético? hacerlo la segunda semana de enero. ¿Y en qué consiste? En ¿Cómo el funciona sentido, esto? vea, conceptualmente, no desde el auditorio, sino desde el territorio. O sea, no nos vamos a sentar en un teatro a ver qué pasa. No, vamos, sentémonos con las poblaciones. Me he anticipado y no quiero revelar qué poblaciones. Donde están campos petroleros. Que dicen, ¿por qué no trabajan ahí? Permítannos trabajar. ¿Por qué con esa explotación sostenible no nos hacen la escuela, el centro médico, esto, y permiten un desarrollo? Las poblaciones están ¿Solo con la población? Es que ahí viene pues, ¿Y con el otro actor? El otro actor. ¿Con los activistas ambientalistas? Con todos. Aquí hay ¿Usted iría a Ispingo, Yasunidos por un lado, población por otro y gobierno por otro? Yo estoy dispuesto. ¿Me dice en serio? Lo digo en serio. Lo hice en el último paro. No es cuestión de valentía, es cuestión de convicción, Carlos. Y sabe, más que eso, es cuestión de cumplimiento. Bueno. Muchos gobiernos han ofrecido X tipo de explotación y cuando viene el momento de concretarla, no la hacen, no tienen la suficiente fiscalización. Ayer respeto a firmamos, normas Carlos, de Arcoma, ambiental, lo que sea. Ayer, y no es coincidencia estos hechos que se van concretando, en el marco de la estrategia de gobierno abierto, que no es impulsada solo por este gobierno, es una red de gobiernos que abren a la ciudadanía algunos procesos. Suscribí ayer una declaratoria para que la política, todo el tipo de explotación hidrocarburífera sea abierto, sea auditado, exista auditoría social y puedan verlo, no solo verlo, sino intervenir. Ayer se firmó eso. En adelante. En adelante. Aquí estamos viendo que hay un contrato de explotación hidrocarburífera, igual no pueden ver nada. No. El contrato no es que no pueden ver nada. El contrato de naturaleza privada se puede ver. Depende de quién lo vea, pues, Carlos. ¿Se lo puede publicar? Dependiendo del contexto, Carlos. ¿Por qué depende de quién lo vea? Porque la naturaleza dice, señor, como estamos con precios de mercado, no lo puede revelar. Es como que usted tenga mañana una deuda con un banco. Le voy a decir, Carlos, déme su deuda con el banco para publicarla. No se puede, pues. Así pero sí podemos verla. Así entiende, claro. Entiende la gente. Una de las cosas que ha faltado de comunicación. Definitivamente. ¿Le va a dar su tiempo para esto? No sé, Carlos, yo no sé qué tiempo voy a estar. ¿A quién le pregunta usted? ¿Cómo que no sé qué tiempo voy a estar? Uno se gana el cargo día a día. Yo lo tomo así, Carlos, créame. ¿Usted entra pensando que va a salir mañana? Yo, Carlos, cumpliré día a día lo que tengo que hacer. Yo no puedo decir me voy a quedar año y medio, 3 meses. No sé, Carlos. Yo tengo que cumplir. ¿Cuánto tiempo quiere quedarse? Yo tengo un plan. El plan que me permita cumplir, el tiempo que me permita cumplir con los 4 años. Por lo menos año y medio. Bueno, eso es lo que aspiro. Pero hay circunstancias que no dependen de uno. ¿Qué van a hacer con Sacha? Vea, Sacha hay una opción. A ver, ¿qué es lo ideal de Sacha? Sacha, llamada la joya de la corona, porque es así. ¿Es un campo de cuántos pozos? 75,000 barriles al día. Un campo operando. Lo ideal sería inyectarle más recursos y explotar todo el potencial que tiene. Ese es modelo A, modelo deseable. Modelo B, que estamos construyéndolo, es ¿cuál es el modelo económico
que permitiría explotar todo su potencial y que nos dé los recursos que necesitamos hoy, con la inversión de un tercero con reglas claras. Ahí operaría también la gestión delegada de activos. Eso es un ejemplo de gestión delegada de activos. ¿Cuándo se concreta esto? Bueno, estamos trabajando en el modelo económico que espero tenerlo en los próximos 60 días para ver si conviene o no. Lo transparentamos, porque después van a decir que me he robado $3 por barril. Yo no quiero eso. ¿Conviene o no conviene? Elemento claro del Pacto Social Energético. Señores, aquí hay un potencial que nos permitiría tener $2.000 millones de derecho contractual. ¿Lo queremos ahora o dejemos enterrado? Ok. Eso es otro ejemplo, Carlos. Vamos a ver algo ahora con lo cual en cambio usted puede electrocutarse. Y empezó sin correrle al reto. De paso, quien está encargado del sector es Víctor Molina Siccho. Disculpe, ingeniero, le dije Javier. Víctor Molina Siccho, un profesional de los ríos, muy honesto y muy joven. Aquí se anunció esto. El ministro José Augusto Briones ya evidenció algunas falencias que vendría acarreando el sector de la electricidad. Inconformidad ciudadana en la provisión del servicio eléctrico, en el alumbrado público, problemas de pérdidas negras y temas de gestión que se pueden optimizar. En virtud de eso, y como presidente del directorio de Arconel de la Agencia de Regulación y Control Eléctrico, dispuse la intervención. Se nombrará un interventor que tendrá a cargo el proceso para tomar acciones en los aspectos antes mencionados. Paralelamente, los trabajadores del ramo dicen respaldar estas acciones demandadas desde el gobierno nacional. Y no nos interesa a nosotros internamente si al final del día hay compañeros o hay funcionarios que han servido como puente para que su negligencia la pague la empresa, que se vayan. La intervención significa evaluar toda la gestión respecto al personal, procesos y resultados institucionales. Esta acción provocaría un cortocircuito en el sector eléctrico, concretamente a nivel de funcionarios. Producto de este ejercicio se puede observar y hasta remover funcionarios. José Ignacio Arévalo, Noticiero 1. Ya sé a quién se me parece ahorita que lo vi en el video. ¿Conoce a Diego Kendo Jr.? No, es parecido a Diego Kendo Jr. Ya. Digresión aparte. Qué bien lo de Richard Gómez. Qué bueno que haya un dirigente sindical no dispuesto a alcahuetear cualquier corruptela o ineficiencia en aras del espíritu de cuerpo o la estabilidad de los compañeros trabajadores. Se han dado cuenta que esa clase de sujetos son los que afectan su estabilidad. Algo antes de proseguir con el ministro José Augusto Briones. Esto fue lo que me dijo en Así Amaneció recién, el lunes pasado, el nuevo gerente general del sector, ingeniero Víctor Molina. La cosa es más grave de la que vieron en ese reportaje de José Ignacio Arévalo. El crecimiento de todo lo que es Guayaquil y San Borondón ha sido en los últimos años bastante alto. Hay proyectos de repotenciación que son de carácter urgente. Tenemos un par de proyectos que están atrasados, pero tenemos que sacarlos en la medida de lo posible, lo antes posible, hasta el mes de abril. ¿Y si no lo sacan? Tendríamos unos problemas puntuales. ¿Qué son un poquito de unos problemas puntuales? Bueno, ahí sí tendríamos un poquito la restricción, pero ya estamos, inmediatamente que asumimos el cargo, hemos revisado todos los proyectos, estamos apuntando a cerrar esto hasta que se finalice el año. Dicho en otras palabras, San Borondón y Guayaquil tienen una demanda creciente de energía. Correcto. Sin que haya el mismo crecimiento en la oferta de servicio. Así es, correcto. ¿Y culpa de quién es eso? Bueno, ahorita en este momento no estamos para echarle la culpa a nadie. Sí. Usted no, yo sí. ¿Culpa de quién es de eso? Bueno, serán las gerencias anteriores. Nuestra intención en este momento es justamente ver los errores y comenzar a trabajar para tener cerrados los proyectos antes de tener. Yo lo entiendo, usted está para corregir, pero si no sancionamos a los negligentes, irresponsables, corruptos, amnésicos o lo que sea, que lo han llevado a ustedes a poner en esta situación, cualquier rato se repite la historia. Sí, aquí viene otro que lo corrige. Usted y José Augusto. Y los otros, gracias, en su casa. Muy bien, chao. No, la intervención justamente nos va a darle esas pautas, esa información que necesitamos para tomar acciones. O sea, ustedes no saben quién jodió en él. ¿Usted sí sabe quién jodió en él? Bueno, la negligencia, la irresponsabilidad. ¿De quién? Esto viene acumulado desde el gobierno anterior. Aquí el tema. ¿Ninguno? En este también, pues. Nosotros tenemos que asumir las responsabilidades. ¿Y qué van a hacer con eso? Bueno, estamos corrigiendo.
Yo no solo quiero que se corrija, Bueno, disculpe, entonces, eso es lo más importante, pues no es lo único. Lo que nos está diciendo de la es que pueden haber apagones en marzo y abril en Guayaquil y en San Borondón. Eso lo está diciendo, ¿verdad? La decisión de fondo que hemos tomado es la intervención de las 14 unidades de negocio, ¿sí? Para lo cual... ¿Que permiten qué? Que permiten no solo transparentar, sino tomar acciones inmediatas de lo que está haciendo, corregir lo que se deba de corregir y no pasar por procesos políticos. Aquí no es cuestión de plata nomás. Sí, es una cuestión de abordar los problemas y tomar decisiones. 14 unidades de negocios que sirven a 2.100.000 usuarios en Costa y Sucumbíos, ¿verdad? El sistema, yo quisiera referir un poco, ¿cuál es el sistema? Selec produce energía, Transelectric pone Transelectric, cables y torres, y Cenel y las SA distribuyen y llegan a las casas. Ese es el sistema. Hemos conversado... ¿Distribuyen y comercializan? No, comercializan. Uno paga a Cenel en la planta. Es la comercializadora. Quien transmite y distribuye es Transelectric. Y usted sí sabe qué pasa si se atrasa en el pago, ¿no? Les cortan, pues. Ok. Pero por un servicio malo, pues. Pero ustedes tienen liquidez todos los meses. Por eso digo que no es una cuestión de plata, es una cuestión de modelo institucional, de darle continuidad y sobre todo firmeza en la gestión. Eso es lo que se necesita. ¿En 3 meses va a ajustar todo eso? Bueno, en 3 meses nosotros tenemos un modelo que hay que aplicar, pero no vamos a hacer primero el diagnóstico y el PowerPoint para ver qué es eso. No, estamos tomando acciones ahora, Carlos. Ok. ¿Sí? Más sobre otro tema eléctrico, el de las hidroeléctricas. Cuando volvamos y después, la papa caliente más grande que tiene este ministro en sus manos no es petróleo, es minería. Eso es. Verás es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. Estamos también, entre otros medios, por Facebook Live de Noticiero 1. Les recuerdo que concluía la entrevista Verás al ingeniero José Augusto Bermeo. El link del programa en YouTube será subido para que lo puedan ver o repetir. José Augusto Briones, por Dios. Disculpe, señor ministro. Tengo una ensalada de apellidos aquí. José Augusto Briones, para que ustedes lo vean si se lo han perdido aquí. Tiene mucho que ver con electricidad hidroeléctricas. Hay algunas produciendo a la mitad de su capacidad. Es cierto que el Ecuador es el país con mayor generación hidroeléctrica de América Latina al momento, cerca de 80%, pero una serie de obras deficitarias, tanto en su construcción, en su terminación, como en su generación. Y el problema es de una, en la cual han querido meter siempre al presidente, la de Coca-Codo Sinclair. ¿Cómo va usted a tomar el toro por los cuernos? Bueno, nosotros estamos tomando una acción integral con las falencias que usted ha mencionado y hemos ido abordándolas de una a otra. En el caso de Coca-Cola Sinclair se está haciendo una inspección y reparación de los distribuidores. Se ejecutó la garantía a la empresa constructora por las falencias detectadas. Aquí ¿Por un monto de cuánto? Creo que fue aproximadamente 280 millones. ¿Se ejecutó? Se ejecutó. ¿Hace cuánto tiempo? Hace unos 4 meses. Se ejecutó la garantía. O sea, nosotros estamos... Si se dijo, no me enteré. Sí. Y si se dijo una vez, no sirvió. Hay que decirlo de manera... ¿Qué tal vaina, no? O sea, este tema es muy complicado por lo que acabé de mencionar. Se hizo una cuestión como esa y ni siquiera se publicó. No voy a repetir lo que le dije el otro día a un funcionario otra vez, por ese tipo de cosas. Prosiga. El asunto es que estamos tomando acciones, ¿sí?, para que esa infraestructura que costó mucho al pueblo ecuatoriano funcione de manera apropiada. Pero ahí viene la otra parte, que es lo que está pasando, por ejemplo, con Sopladora, que son infraestructuras que están listas para operar, pero que requieren del aporte de un tercero, conceptualmente lo mismo que pasa con el sector petrolero, que la ponga a punto, la opere, genere recursos mayoritariamente para el gobierno y beneficie a la ciudadanía. El mismo esquema conceptual. Eso es lo que queremos hacer con el sector eléctrico también. En el caso concreto de Coca-Cola Sinclair está generando más o menos 700 kilovatios. 1475 megas, no, claro. Pero genera eso, 700, 800, casi la mitad. Un poco más, un poco más. Lo que pasa es que hay altibajo, por eso hay que ponerle a punto. La potencia máxima 1475. Estamos más o menos como el 78. ¿Cuánto tiempo tomará ponerla a punto? Calculamos que unos 18 meses. Y eso es realista. Sí. Ya, lo celebro. Y la otra pregunta que se hacen los ciudadanos es de qué me sirve haber tenido o tener 8 o 5 hidroeléctricas en el país
si la tarifa de energía eléctrica sigue subiendo y no me ha bajado, salvo esa de 150, ¿cuánto es? ¿Kilovatios hora es? Sí, preferencial. el tema de la tarifa preferencial. Para los pobres, que casi nadie consume, porque eso es un foco, un televisor y una refrigeradora. El tema, Carlos, es que aquí tenemos que sincerar de manera integral el debate eléctrico, porque muchas veces nos centramos en el usuario, que es el usuario, el ciudadano. ¿Qué está pasando con el sector industrial? ¿Qué está pasando? Yo creo que eso tenemos que abordarlo de manera integral. Respóndase usted mismo esa pregunta. Sí, que no estamos cobrando a quienes deberíamos de cobrar y estamos cargando en un solo. Entonces, les cobran a ellos 6 a 9 centavos el kilovatio. Y ahora, ¿qué está pasando a nivel internacional? Ustedes le venden a Colombia 1 y 2 centavos. Oye, que eso es el tema. Ustedes están subsidiando a los colombianos y le están cobrando 4 veces más a los ecuatorianos. Y quieren subirle la tarifa al sector productivo. Yo no estoy diciendo que se le va a subir. Hay que sincerarlo, hay que sincerar todo el sistema de generación, distribución y comercialización. A ver, ¿qué significa sincerarlo? Porque me deja preocupado con eso. No significa. ¿Qué es sincerarlo? No significa subirle al ciudadano, de antemano le digo, sino que hay una serie de pérdidas negras, que ahí está el problema. Si hay pérdidas negras de alrededor del 60%, al 60%, cuando el estándar debe ser hasta el 15%, ¿por qué no vamos ahí? Es decir, que cerca del 60% del consumo de energía no se está pagando. En promedio tenemos eso, pérdidas negras entre ineficiencias institucionales, ineficiencia en los cobros. O sea, ahí tenemos un foco tremendo. Eso se llama corrupción. Bueno, si lo ponemos así. Sí, ¿Cuánto de eso es atribuible al sector industrial empresarial? Eso es lo que tenemos que ver, Carlos. Yo no quiero ver, usted ya ha visto. Usted sabe de qué se ha hecho cargo. ¿Hay empresarios robando energía? Hay empresarios robando energía, hay otros que tienen su facturación. ¿No solo hay pobres robando energía? No solo hay pobres, hay empresarios también. Y eso hay que ¿Cómo funciona la subfacturación? No, un consumo menor al que deben de pagar. Entonces todo eso. ¿Les leen una cosa distinta a la que han consumido? Una cosa distinta. Tenemos un cúmulo de cosas. No tengo todavía. Tengo el hecho. No tengo quién. Pero eso va a quedar sincerado. Carlos, qué bueno. Eso es tremendo. Qué bueno, claro que sí. A ver, eso es tremendo. Tratemos de sacar una estimación. Usted dijo que cerca del 60% son pérdidas negras, 15% es el margen tolerable. Digamos que hay un 45% intolerable de pérdidas negras. ¿Cuánto de eso mensualmente en pérdida para el estado de energía utilizada y no pagada? Eso tendríamos que ver. ¿De una estimación? Son 2.000 millones más o menos. ¿Sí? ¿Mensuales? No. 2.000 millones de consumo, más o menos. ¿Mensual? Sí, mensual. Si 45% son pérdidas negras, 900 millones están yendo. Aproximadamente. ¿Mensualmente? Sí. Entre todo el sistema eléctrico. Tenemos que sentarnos a transparentar eso, Carlos. Cuando lo tolerable a 300 millones. Así es. Se están yendo 600 millones. Esa es la cifra. Tenemos que verificarla, ¿sí? Son estimaciones, pero no cambia el hecho de fondo. Ahí están los problemas. Okay. A ver, si seguimos eso, necesitamos 14 unidades de negocio, más 21, necesitamos 35 empresas eléctricas para distribuir. ¿Sabe qué necesita usted? Sí. Gente honesta. Bueno, eso es lo que queremos. Y segundo, capaz. Ok. Ese es el desafío. A ver, ¿por qué está entonces un arquitecto frente a Select? Roberto Simpson es un ingeniero eléctrico. Robert Simpson es un profesional. ¿Es Robert Simpson? Robert Simpson es un profesional que tuvo a cargo la puesta en marcha de una central hidroeléctrica que funciona en Pichincha. O sea, él tiene experiencia. Él es un hombre de negocios con experiencia en negocios hidroeléctricos. Nada tiene que ver con que sea arquitecto. Bueno, es arquitecto de formación. ¿Sí? Usted que es ingeniero civil. Yo soy ingeniero, pero estoy eléctrico, petrolero. Es un gestor honesto que tenga los pantalones para poner en práctica lo que hay que hacer. Gracias por aclararlo. Vamos ahora a este otro tema. Una cosa muy prometedora. Yo recuerdo clarísimo el escándalo con Premargo que se armó aquí. Una plataforma para sacar gas en el Golfo de Guayaquil. Recuerdo con ilusión otra plataforma que se instaló frente a Punta de Bellaca, donde pasaba con mi padre las vacaciones y él soñaba viendo esa lucecita en el mar todas las noches, porque estaban viendo si había o petróleo o gas frente a esa zona de Bahía de Caracas. No la hubo, pero resulta que sí la tenemos en grandes cantidades. Y aquí, como lo reseñó recién el ministro. Quería informarles a los medios de comunicación sobre la visita que hemos tenido hoy
del presidente ejecutivo de la empresa inglesa New Fortress Energy, quienes han venido a manifestar al señor presidente de la República su deseo de invertir en un proyecto de gas. La idea es incorporar gas natural que vaya sustituyendo combustibles fósiles. Esta iniciativa de una inversión que tiene que ver en la provisión, las instalaciones y una red de distribución aproximadamente está estimada en $3.000 millones, lo cual va a ser precisado. Lo importante es que esta inversión está en la línea de lo que hemos propuesto desde el Ministerio y siguiendo la línea del señor presidente de la República: incrementar la producción de los recursos naturales, en este caso propiciando la inversión extranjera, pero con una precisión que es importante: los recursos naturales son del Estado. Aquí no estamos hablando en ningún momento de privatización, estamos hablando de una inversión estratégica, y eso fue la oferta que hicieron hoy los inversionistas extranjeros. ¿Esto cómo ha avanzado y hasta dónde lo piensa dejar avanzado en el periodo de gobierno? Nosotros hemos tenido ofertas e iniciativas como la que ha hecho New Fortress en algunos aspectos, particularmente en el tema de gas natural. Estamos elaborando los términos de referencia y los pliegos, porque esto, como todos los procesos, se harán mediante concurso público. Bienvenida la inversión, pero nosotros no vamos a hacerla a dedo. ¿Cuándo habrá el concurso público? Nosotros esperamos que en los próximos 60 días tengamos, porque esto va paralelo a la infraestructura que tenemos en Monteverde, que se presta, porque tenemos un puerto de aguas profundas, tenemos tanquería, tenemos ductos, que permitirían tener un hub de gas, que es la perspectiva que podría haber en eso. ¿Un hub de gas es? Un hub es un terminal que puede recibir gas de otro lado, lo almacena, lo distribuye internamente y lo exporta. Un hub es un conjunto de empresas trabajando en un fin similar, siendo ellas distintas. Siendo ellas, pero en torno a un eje de negocio, que en este caso es el gas. Cuando volvamos un eje de problemas, minería. Ya comenzó el Ecuador la primera gran exportación de oro. Hay otro proyecto de cobre que se inició, entiendo, antes, que esto puede ser la salvación, pero para los ambientalistas también la perdición. Veremos cómo se maneja entre la una y la otra banda el ministro de Energía, José Augusto Briones, que es nuestro invitado a la entrevista Veraz del domingo. Por si acaso, este es el programa del 15 de diciembre. Tendremos programa el 22 y también el 29. Ya verán los temas. La próxima semana, seguramente, Lourdes Tibán, una indígena de verdad, sin complejos ni obsesiones. Para cerrar el año, algo esperanzador. Y para comenzar, una sorpresa todavía mayor. Señor ministro, la primera preocupación mía en minería no es la ambiental, es el beneficio para el Estado económico de estos contratos que fueron firmados por el gobierno anterior en su mayoría, de estas concesiones que no han sido revisadas en el caso de los grandes proyectos y que dejan al Ecuador una mínima parte de la enorme riqueza que va a salir de aquí. ¿Tiene sentido seguir con ese modelo de contratos? Nosotros, Carlos, hemos tomado como decisión de gobierno de aplicar una estrategia de explotación sostenible, que significa cuidar fuentes de agua, cuidar la naturaleza y respetar a las comunidades. Esa es la estrategia. Fuentes de agua, naturaleza y las comunidades. Sí, señor. Entonces, pero este país, este gobierno, y yo creo que me permitiría decir hasta como sociedad, necesitamos aplicar explotación sostenible. ¿Qué es lo malo? Que aquí, cuando hablamos de minería, no tenemos en el imaginario lo que está pasando en Fruta del Norte, que es explotación responsable, sostenible, cuidando el ambiente, incorporando las comunidades, y asociamos con Río Blanco. Es casi modelo Fruta del Norte. Es un modelo mundial. Es casi modelo. Es un modelo. Y asociamos que minería es Río Blanco, techos negros,
tráfico, prostitución. ¿O Fruta del Norte qué era? ¿Perdón? Fruta del Norte que usted mencionó que era ¿qué? Fruta del Norte es el modelo. Es el modelo. ¿Con cuál la asociamos? ¿Qué es la equivocada? La minería ilegal, que yo me pongo, digo, Río Blanco. Entonces, ¿dónde apunta? Perdón, Buenos Aires. Eso. Buenos Aires. ¿Qué pasa cuando hacemos un reportaje? La gente asocia lo que pasa en Buenos Aires. ¿Qué es lo que no debe ser? Y aquí, lamentablemente, hay una estrategia, hay una mano negra de desplazar o, de alguna manera, satanizar la minería responsable, como es el caso de Fruta del Norte, y posicionar lo que pasa en Buenos Aires. ¿No sabe lo que hay? Una autoridad de control y de regulación. Así es. Arcom, que no tiene capacidad ni infraestructura para el trabajo que se le ha delegado. Eso hay. Siempre se necesita más. ¿Y por qué no se ha crecido al mismo nivel la vigilancia y la fiscalización de la producción? Estamos trabajando de manera conjunta, pero usted viera, Carlos, lo que sucedió hace 3 semanas. Yo estaba por asumir el cargo y lo que pasó un fin de semana en Buenos Aires. Un operativo casi terrorista para, de nuevo... En Buenos Aires, querían volver a la zona. Volver a la zona. Y ¿en Imbabura? Metieron retroexcavadoras, hicieron zanjas para que no pase la policía, metieron bala en la población. Increíble. Sí, eso está pasando. Y tuvimos que hacer un operativo con policías tremendo para desplazar. La segunda parte, la ambiental, que es en mi caso mi segunda preocupación. Así es. De la mayoría de la población es la primera, yo lo reconozco. El problema es que hay una serie de leguleyadas en el manejo de estos proyectos. Ustedes, por ejemplo, han justificado que no se afecta a fuentes de aguas por la cota, ¿ya? Porque están en un nivel más bajo que la fuente de agua y por lo tanto no puede fluir o filtrarse hacia las fuentes de agua. Contaminación, ¿esa es la única variable que va a evaluar? Carlos, todo proyecto minero requiere de un estudio de impacto ambiental y afectación de fuentes hídricas. Que pagan las propias empresas. Eso es, bueno. Y que contratan las propias empresas, señor ministro. No. Por Dios. El estudio de impacto ambiental sí, claro. lo hace el Ministerio de Ambiente, ¿sí? Y la Secretaría del Agua controla la afectación o no de las fuentes hídricas. Y esto es un tema casi matemático. En ese caso, sin capacidad casi de cumplir su labor. Ahora, tenemos también auditorías ambientales, o sea, los mecanismos los tenemos. ¿Qué ejecuta quiénes? Ejecutan los organismos públicos o supervisan los organismos públicos. ¿Por qué no incorpora esas auditorías ambientales a las ONGs? Aunque sea como observadores. Estamos haciéndolo, Carlos. ¿Con quiénes? El pacto que firmamos ayer para abrir toda la explotación. ¿Con quiénes? De recursos. Lo estamos haciendo. Nombres, acuérdese de una. Auditoría ambiental, Ambienza se llama, por ejemplo, una de las ¿Es una empresa o es una ONG o es un grupo de activistas? No es activistas, son ONG especializadas. Para esto tenemos apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial para poner en marcha eso. Pero el tema de fondo no es, el tema de fondo es de comprensión de la coexistencia. Muchas veces la ciudadanía asume que lo ilegal, por ejemplo, muchas de las cosas que está pasando en Ponce Enríquez o lo que pasa en Buenos Aires, es minería ilegal. Sí, pero el tema de fondo es otro. Es que la historia nos ha enseñado, en el caso del petróleo, que nos dijeron lo mismo desde el 70. Y fíjense cómo hemos terminado. Entonces la gente dice, yo no creo otra vez el mismo cuento. ¿Cómo pueden ustedes, cómo van ustedes a probar que esto es distinto esta vez? ¿Por qué no nos...? A ver, le pongo el ejemplo, vuelvo a Fruta del Norte. Usted pregunte a la presidenta de la Junta Parroquial de los Encuentros. Los Encuentros es la Junta Parroquial, la parroquia donde está sentada el proyecto Fruta del Norte. Pregunte cómo ha cambiado la vida de ellos respecto a antes que... ¿Cuántos son los ingresos o las compras locales? 180 millones de dólares en el año. Solo por aplicar un proyecto sostenible que está dándole trabajo a la gente. Digo que están preocupados de fuentes de agua, naturaleza y comunidad. Acaba de mencionar la comunidad. Sí. ¿Naturaleza? ¿Cómo están La naturaleza, planes de mitigación, de remediación ambiental en los casos que si de algún caso... Usted parece, a mí me gustaría llevar al periodismo. Hay sectores que parecen un quirófano. Sí, así de limpia la operación y así de tecnificada. Así debe de ser. Porque esto que está funcionando no lo aplicamos en el resto y corregir lo que debamos de corregir. Ahora, vuelvo a mi pregunta inicial. Si hay proyectos así de modelo, como Fruta del Norte se llama que me suena. Fruta del Norte, que está en Zamora. Sí. ¿Cómo ese? Lundin Gold. ¿Por qué? Que es una empresa canadiense. Sí, es una empresa. De las más grandes del mundo. Una de las más grandes del mundo. ¿Por qué no tiene una mayor participación
en regalías, impuestos, utilidades, una cantidad de márgenes del Estado, que queda casi en la quinta parte de lo que ellos logran sacar. Siempre la participación, esto es un tema legal, conceptual y de práctica. Siempre la mayor utilidad es del Estado Nacional. Por último, en todos los contratos existe una cláusula de soberanía que si hubiera alguna en la liquidación, siempre el reparto va a ser mayor para el gobierno nacional. ¿Sí? Si es que se detecta que... Suponiendo que en la operación no se cumple, estoy hablando hipotéticamente. ¿El reparto de qué va a ser de mayor? La utilidad. ¿Sí? ¿Que no es lo mismo que las regalías? Es la utilidad de la regalía. Ya. ¿Qué pasa si en la liquidación, estoy hablando hipotéticamente, sí, Carlos, porque en lo que hemos aplicado hasta aquí, en todos los ejercicios, el gobierno es el que ha tenido la mayor participación porque ese es el modelo que se está aplicando, ¿sí? Por lo tanto, aquí no hay pérdida, ¿sí? ¿Sabe cuánto generó, según el SRI, la actividad de minería en el 2019? 41 millones de dólares por concepto de ingresos de obligaciones fiscales laborales entre enero y abril de 2019. Por eso, durante el 2018, por esos dos rubros, 53.6 millones de dólares. Este valor corresponde específicamente a, aquí le detallo, patentes de conservación, utilidades y regalías mineras. Cierto que en estos 2 años no había despegado la actividad como ha empezado en los últimos 2 meses. Así es. ¿Nada más eso? Bueno, lo que pasa es que depende de la fase en la que estamos. Por ejemplo, el primer embarque que se dio de concentrado la semana pasada, concretamente el 14, que se envió hacia Europa, solo ese embarque significó aproximadamente 2 millones de dólares, de los 11 previstos. Para el 2021 ustedes manejan cifras que me parecen optimistas. Por ejemplo, prevén inversiones de 3.800 millones, estiman ingresos por ventas al exterior de 3.660 millones, el sector minero crecería 1.6% el PIB, al 4% el PIB, se considera un país minero aquel en donde el aporte de la minería pasa el 10% del PIB, pero el Estado ecuatoriano podría recibir hasta el 2021 solamente más de 800 millones de dólares por impuestos y ha prometido invertir esos recursos en el fortalecimiento de inversión social. ¿Nada más eso? Habría que ver el modelo económico, Carlos. Yo creo que hay algunas imprecisiones, porque aquí los ciclos mineros, desde la parte de explotación, la conversión ya cuando es una mina y todas sus fases de ejecución son periodos largos. Yo les digo una cifra. Por ejemplo, en el caso de Yurimagua, que es una operación que tenemos prevista hacer con Codelco, el potencial... Empresa chilena. Empresa chilena. ¿Yurimagua doble L o Y? Con doble L. Eso es en Imbabura. Eso es en Imbabura. Yurimagua. Sí. Cobre. Cobre. Con la empresa más grande del mundo en temas cupríferos, que es Codelco. Y es estatal, ¿verdad? Es estatal. Ok, ¿qué pasa ahí? Entonces, tenemos un convenio de Codelco con ENAMI, estamos ya definiendo el instrumento de derecho contractual. Ellos ya han invertido en las perforaciones, se ha encontrado un yacimiento importantísimo, el potencial, que eso quería, potencial de 5.200 millones de dólares, solo ahí. ¿Solo en Yurimagua? Solo en Yurimagua. ¿En qué periodo? En el periodo aproximadamente de 12 años. Ellos piensan sacar en 12 años 5.200 millones de dólares en que cobre. eso es lo que le da vuelta a la economía. ¿De lo cual nos queda cuánto? Es que eso es lo que hay que ver, pero son dos ¿Cuánto elementos. cree usted que nos debería quedar? Bueno, de lo que quede, siempre nosotros vamos a tener constitutivamente el 51% y ellos el 49%. La utilidad. Siempre va a ser eso. ¿Sí? 51-49. O sea, si el proyecto tiene una rentabilidad de 1.500 millones de dólares, nosotros nos tendremos, queda 700, 800. Así es. Y nosotros tenemos 11 proyectos de esa naturaleza. Pero vuelvo al tema inicial. No nos ponemos de acuerdo. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Río Blanco? Con eso lo vemos enseguida. Listo. Todo este potencial es posible si nos pusiéramos de acuerdo. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Tema final para concluir con el ministro José Augusto Briones, que maneja energía y por lo tanto petróleo, minería y electricidad.
Empezamos con una rectificación porque hicimos, me incluyo, un cálculo equivocado respecto a pérdidas negras en el sector eléctrico con el ministro José Augusto Briones. Trae esa aclaración, la parte final que tiene que ver con lo que él mencionó. Todo este potencial que está bajo el suelo no lo podemos explotar porque no nos ponemos de acuerdo. ¿Cuál es la corrección? El porcentaje consolidado de pérdidas es del 12%. El 60% era un rubro parcial correspondiente a una sola localidad. Es decir, que estamos por debajo del promedio admisible de pérdidas negras, que es 15%. Sí, pero tampoco es justificable. Ok, vamos a lo otro. Usted dice que todo esto que ha empezado a hacer es posible si nos pusiéramos de acuerdo, pero no nos ponemos de acuerdo. Sí. Más allá de lo que usted ha propuesto para eso, este pacto social energético, ¿por qué diablos no nos ponemos de acuerdo? No nos ponemos de acuerdo porque creo que hay que hacer una abstracción de estos proyectos de desarrollo a la parte política. El problema es cuando metemos la parte politiquera, partidista y pensamos en las elecciones. Y si esto lo ponemos en el sector minero, hay muchos tabúes, no solo en el sector minero. Yo respeto las posiciones como el que más. Pero si no hacemos un análisis técnico de lo que está sucediendo y decimos no a la minería, no al petróleo, no a todo, entonces ¿qué país queremos? Ese es el acuerdo principal. O sea, nosotros, respetando, Carlos, y aquí no se trata de entrar a depredar todo. Yo soy una persona que tengo como convicción, yo trabajé 15 años en Naciones Unidas, que es digamos, por esencia el respeto de los derechos. Yo creo que un derecho fundamental es el derecho a tener una naturaleza limpia, compatible con el ser humano. Pero si no nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, y voy a entrar a un caso concreto, Río Blanco. En Río Blanco se dice que hay contaminación de las fuentes de agua. Y en este tema de ¿dónde? Río Blanco es en el Azuay. Es un proyecto minero que está en Azuay, ejecutado por la compañía Jungfield. ¿Para extraer qué? Para extraer oro. ¿Ya? Sí. ¿Qué pasa cuando nos confundimos y decimos, el tema de las cotas es fundamental? Esto es matemático. Si la fuente de agua está acá arriba y la mina está acá, el agua filtra hacia abajo, ¿no? Claro, no hacia arriba. Entonces, aquí tenemos permisos técnicos de Senagua, del Ministerio del Ambiente, pero una manipulación a las comunidades de llamados defensores del agua, promovidos y aupados por mineros ilegales, porque aquí volvemos al mismo relato, pues. ¿Los defensores mineros promueven? No. Hay un grupo denominado defensores del agua. ¿Ya? Y los mineros ilegales que no quieren que una empresa constituida con estándares internacionales haga una explotación sostenible, quieren que persevere la minería ilegal. Es que este relato se repite. ¿Cómo va a revertir ese fenómeno? Bueno, nosotros hoy tenemos un problema complejo porque hay una acción constitucional, una medida cautelar en contra del Ministerio de Energía, el MAE, ha intervenido la Procuraduría. La primera instancia... ¿Presentada ante quién? Ante la Corte. ¿Sí? ¿Y eso va a terminar en la Corte Constitucional? Bueno, esto va a terminar... No, ya fue propuesta ante un juzgado. La acción extraordinaria de protección que hemos interpuesto como tercera instancia, porque ya tenemos dos instancias. La primera fue resuelta en contra y suspende la ejecución del proyecto. ¿Ya? La segunda ratifica la primera, pero interpreta confusamente la consulta previa realizada el 4 de febrero con una consulta popular, cuando lo uno no es homologable a lo otro. ¿Correcto? Nosotros hemos presentado un recurso de tercera instancia como acción de protección por parte del Ministerio de Energía y está en proceso, que esperamos se revoquen las resoluciones. ¿En proceso de resolución? En proceso de resolución que se va a dar en el próximo día. Sí, es una medida. ¿Eso está en la Corte Constitucional? No, eso no está. Es una medida del juez de primera instancia que pedimos que se suspendan o se interprete de manera... ¿Quién debe resolver eso en próximos días? Es la Corte Constitucional. Ya ahorita está en Corte. Okay. Ahorita está en Corte. Ese es un caso pivotal. Sí, es un caso que nos puede dar... Según la señal que manden allí, es un caso ¿se puede racionalizar la explotación minera? O se puede... O radicalizar el fanatismo. Complejizar o engrosar los casos que hemos tenido de ir a un arbitraje internacional. Aquí hay una operación en marcha, un contrato suscrito con el agravante que los campamentos fueron incendiados 2 veces,
tanto en mayo como en octubre, hay presencia de minería ilegal, hay bloqueo al acceso. Y aquí hay ¿Sí sabe quién alienta esas posiciones en Azuay, no? Sí. ¿Quién? Algunos activistas políticos. Nombre, usted. El prefecto. ¿Qué se llama? El señor Pérez. ¿Y usted vio con quién logró recién un acuerdo? ¿Yacu Pérez? Sí. ¿Con quién del gobierno logró un acuerdo? Con el ministro de Inclusión Económica y Social. ¿Respecto a qué tema? Respecto a temas de inclusión social. ¿Vialidad? Exacto. O sea, si Yacu Pérez concerta con Iván Granda, ¿por qué no puede concertar con usted? Tendré que sentarme con él las veces que sea para hacerle ver que este es un proyecto y hacer las correcciones que necesite. Esto no está escrito en piedra. Y esa es la manera. Y esa es la manera. Señor Las ministro, veces que sean gracias necesarias. por comparecer aquí. Los radicalistas y fanáticos tienen que entender ya que no se puede cerrar el país al desarrollo por visiones extremas o imposibles. Así como nosotros entendemos, yo por lo menos, que muchos tienen toda la razón, porque en el pasado les han dicho lo mismo para hacer lo peor. Pero por lo menos este señor merece una oportunidad. Y Carlos Pérez la merecía también. Algo bueno debo decir respecto a esas dos áreas. Que el que se fue es un ministro honesto, el que ha llegado también. Ese valor de la honestidad hay que premiarlo correspondiéndolo con una actitud de racionalidad. El resto depende de ustedes. No es posible que el Ecuador siga explotando sus recursos naturales como fuentes hídricas, fuentes petroleras y fuentes mineras mal. Pero es menos posible todavía que ante la crisis que tenemos sigamos teniendo una versión torcida de lo que debe ser una vía de progreso. Lo es para Canadá, lo ha sido para Chile, que estuvo 20 años con un régimen socialista. ¿Por qué no lo puede ser para el Ecuador? Ya paremos del fanatismo y empecemos por la racionalidad. Hasta el próximo programa. Dios mediante, si todos ustedes no callan y vencen el miedo.